Sí, señorita, eso es un tema que se habló con Edgar y algo que nos tiene muy preocupados a nosotros. Por lo menos conmigo, Sí, vamos. porque desde primero nos iba prometiendo práctica y ya me ocurrió lo de la pandemia y Ay, paila. no, pero en todo caso, Karen, ustedes conmigo hicieron práctica el semestre pasado. Ah, sí, pero ahí en el parque. Pero es práctica. ¿Mm? ¿Mm? No le gusta el tipo de Sí, práctica. profe, en esas prácticas yo les decía a mis compañeros, venga muchachos, hablemos con el profesor, nos están dando muy duro, temas del tercer semestre. Y ellas decían, no, porque el profesor de pronto nos dice algo. No, Nos pero pega. no, pero es que mire que por lo menos cuando vimos accidentes de trabajo, supuestamente está en el pensum de tercero, ¿sí? Pero ustedes qué hicieron? Era solamente retomar lo que vimos en legislación sobre la exposición que bueno, las exposiciones que se hicieron en esa época sobre sobre la ley 1401 ¿de qué año? Dana. Dana está por ahí. Dana Valentina Vargas. Del 2007 no era, profe. Ah, bueno. La, la, la resolución 1401 del 2007. Ahí estaba todo el consenso, o sea, toda la documentación. Bueno, no la documentación porque no decían cómo hacerlo, ¿sí? Pero le dicen a usted que debe implementar ciertas cosas. Ya la forma como usted las implemente es de libre albedrío, es como usted quiera montarlo, ¿sí? Entonces por eso los formatos no son iguales, por eso de pronto, sí, los formatos de investigación no son iguales y las metodologías de investigación hay muchas, porque no exigen es que usted tiene que seguir esta metodología. Entonces es muy difícil eso. Tenemos que entonces ver varias metodologías para que ustedes de una vez digan, ah, a mí se me facilita esta, yo voy a hacer es esa, ¿sí? Lo que les enseñé fue la más completica, pero obviamente hay personas que pues si prefieren hacer otra forma, lo hacen de otra forma, ¿ya? Eso es todo. Eso no es para que ustedes se queden con eso. Eso ustedes, esa información que recibieron durante ese semestre, ustedes tienen que mirar la forma de seguirla enriqueciendo. Hay cursos hay cursos en internet, hay hay videos, ¿sí? Si a ustedes les apasiona, por lo menos les quedó apasionando el tema de la investigación de accidentes de trabajo, sigan investigando, hay muchas metodologías y hasta que aprendan una buena metodología que ustedes puedan aplicar, porque es que el día de mañana se les va a presentar algún accidente. Dime, ¿Quién Karen. tendrá la cinta? Ujú. Bueno, listo, ahora sí vamos a seguir con lo que estamos hablando. Entonces, el ejercicio, acá lo tengo. El trabajo era el siguiente. Tipos de matrices de riesgo. Dice consultar y entregar trabajo escrito bajo las pautas dadas. No, ese no es ejercicio de matrices de riesgo, perdón. Entonces, seguir las indicaciones del archivo adjunto. En él está consignada toda la información requerida. Y les mandé un anexo. Vamos abriendo. Pero ya les comparto porque no les he compartido pantalla. Profe, ¿no pone pantalla? Ya voy a poner pantalla. Ok. Bueno, entonces estamos. Hola, y Lombana no se dejó ver, profesor. Sí, no, ella no se deja ver. A ella le gusta pasar incógnito. No, ni se sintió aludida. Bueno, entonces tenemos que el señor José y el señor Manuel trabajan en la misma empresa, ¿sí? Llevan 11 años en Mueble Sol. Bueno, ahí eso es un negocio de carpintería, ¿sí? Hay dos actividades típicas ahí, que es la carpintería de cortar las piezas y la otra es la ebanistería, que es la de refinar digamos, el acabado de los muebles, ¿ya? Entonces debemos tener el concepto
de qué se hace en una carpintería. ¿Alguno ha ido a alguna carpintería y saben qué hacen allá? Mesas, sillas, Pero ¿cómo todo las lo que hacen? es relacionado con madera. Pero ¿cómo las hacen, Dan? Primero Pues, ellos tienen, cortan. exacto, debe haber un área de corte de las de corte de las partes, ¿cierto? Y otra que va a ser ebanistería, que es el acabado de las piezas. Entonces, una cosa es la ebanistería y otra cosa es la carpintería, ¿sí? A eso es que quiero que ustedes tengan el concepto claro. Bueno, dicen que la plantilla, bueno, no sé si de pronto en la terminología acá les sea un poquito esquiva. Plantilla es la cantidad de trabajadores que tienen, ¿sí? Ese término se utiliza acá también en Colombia cuando hablamos de páseme la plantilla del pago de afiliaciones. Entonces, páseme el listado de trabajadores que usted está pagando, a los cuales le está pagando seguridad social y afiliaciones. Esa es la famosa plantilla, ¿ya? ¿Sí me entienden hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, a ver, ¿cuántas personas habían dicen la cantidad de personas que hay trabajando ahí? No, profe. Nada. No, profe. ¿Esa fue Stephanie? ¿Quién dijo? No, profe, Juliet. No, Juliet. Bueno, que tiene la voz parecida. Bueno. Y le doy esta cacha. Perdón, Lopana. Bueno, entonces, ¿qué le digo yo? Aquí nos dicen, por lo menos hay un riesgo, ¿sí? El nivel de iluminación en el taller. Dice, es bajo, apenas entra iluminación natural por sus ventanas pequeñas y el número de focos industriales no es suficiente para las actividades. Tomen ese primer riesgo. ¿Qué debemos hacer con respecto a las normas que ya habíamos visto? Fácil. Aquí es donde tengo que empezar a evaluar ese riesgo, ¿ya? ¿Cómo lo evaluamos? Lo vamos a evaluar primero por el primer método que tomamos, ¿cierto? El binario simplificado, ¿ya? ¿Qué decía el binario simplificado? El binario simplificado consta de la famosa fórmula ya les digo, ahora hay que compartirles. Bueno, voy a dejar hasta ahí el ejercicio, mostrarles el ejercicio. Vamos a enfocarnos. Bueno, vamos a conectarnos aquí por este. Si ustedes pueden abrir allá sus otras, pueden abrir la presentación que les envié al Classroom, mucho mejor, y sitúense en la fórmula del simple del binario simplificado. ¿Listo? Deben estar viendo acá esta que dice matrices de riesgo, este PowerPoint. ¿Sí lo ven? Está en blanco. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, ¿cuál era la fórmula del binario simplificado? Les dije, revisen el material. El binario simplificado solamente... Ese, profe, es el nivel de deficiencia por el valor de deficiencia. No. ¿No? El binario simplificado utiliza que el riesgo es Riesgo es igual a probabilidad por consecuencia. Es el básico. Listo, muy bien. Entonces la fórmula se la va a colocar aquí. Dice que el riesgo
es igual a la probabilidad por la consecuencia. Por Entonces vamos a ver aquí qué decía. Bueno, no puedo compartirles bueno, lo que estoy viendo acá, que es pero voy a leerles de nuevo. Entonces estamos hablando que el nivel de iluminación es un riesgo, ¿cierto? Es un peligro que vamos a empezar a evaluar para ver el riesgo. Dice que el nivel de iluminación en el taller es bajo. Apenas entra iluminación natural por sus pequeñas ventanas y el número de focos industriales no es suficiente para las actividades. Las mediciones mostraron un nivel de iluminación dependiendo de la zona, entre 70 y 120 lux. La ventilación también, bueno, ese es otro tema. ¿Listo? Espere un momentico aquí. Estamos analizando solamente el tema ¿de qué? Bueno, estamos la iluminación. En este caso la iluminación es baja. La iluminación es poca, ¿cierto? Dice eso. Entre 70 y 120 lux. ¿Ustedes creen que ese es el nivel de iluminación adecuado para actividades manuales? no. ¿Quién dijo no? ¿Quién dijo no? ¿Quién dijo no? Dijo no. Karen. Karen. Yo no he hecho nada. Ah, sí, fue Karen. Entonces, sí, correcto, Karen. No. No es. Aquí deberíamos tener mínimo 500 lux. ¿Ya? Esa es la medición. Esa sería la iluminación correcta. ¿Listo? Pero yo no estoy midiendo eso ahí. Sí, porque para poder hacer cosas manuales tienen que tener una luz adecuada, o sea, bastante, ¿no? Sí, y como ustedes ya lo vieron, los que vieron conmigo, ahora sí voy para las de tercero, o los de tercero, los que ya vieron conmigo legislación, saben que hay una norma que me dice cuánto debe haber de luz, de iluminación en lux, en ciertas áreas. Si estamos haciendo trabajos manuales, debe haber de entre 300 a 500 lux, no, perdón, entre 500 a 1000, profe, de 500 a 1000 lux. a 1000 lux, y cuando estoy haciendo tarea de precisión de 1000 lux en adelante, ¿ya? Es eso. Entonces aquí nos están diciendo que tenemos de 70 a 120 lux. NTP, ¿no? NTP. ¿Qué es? 211, no. ¿Cuál? No, nada, profe. ¿Usted me está consultando una norma técnica de prevención? No, No, está bien. Ese está en la norma ley 979, lo de la iluminación. Está en la resolución 2400 del año 79. Sí. Casi le das. Y en la Ahora viene más. novena, en la novena sale que lo de los agentes físicos, de los sitios iluminados y eso también. Sí, sí sale, pero no sale específico. Donde tú sales, donde te dicen exactamente cuánto es la iluminación, es en la 2400. ¿Listo? Pero sí, no estás tan mal, Lorena. Ahí vamos. Vamos bien porque ese es el camino. La ley me indica qué hacer y la resolución o el decreto cómo, no, que la ley me indica qué se va a hacer. El decreto me dice cuándo se va a hacer y en la resolución me dice cómo se va a hacer. ¿Ya? Entonces cuando hablamos de la resolución es una ley que me va a especificar por lo menos los parámetros de lo que yo tengo que cumplir, ¿sí? Eso es entonces tengan muy en cuenta las resoluciones, porque las resoluciones en general son la forma de cómo debo hacer las cosas, ¿ya? Ante una ley, ¿listo? O ante la legislación.
Bueno, entonces estamos diciendo que mínimo es de 500. ¿Qué posibles cosas pueden suceder aquí? Vamos a analizar. Con una iluminación poca, ¿qué me puede causar? ¿Qué accidentes se me pueden ocasionar? Puede que cuando esté haciendo el proceso de cortar la madera, pues si no, pues también puede cortarse Es, o puede chocar contra algún otro elemento. entonces, exacto, puedo tener cortadas. ¿Qué más se me puede ocurrir? O sea, me puede pasar. Me puedo puedo tener atrapamiento. Lesiones. Lesiones, ¿cierto? Lesiones en las manos, en miembros superiores. Se puede electrocutar conectando las máquinas que trabajan. No, porque este tipo de iluminación afecta más que todo a la tarea en específico, a la manualidad, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es manual? Cortar, ¿sí? Pero como las máquinas de corte en una carpintería no son tijeras y cartón, ¿no? Son madera y sierras. Entonces, posiblemente si no está bien iluminado, no puedo ver hasta dónde va el punto de corte y al tratar de ver bien, puedo sin querer queriendo acercar más el brazo o algo y se me puede originar un corte. El tema de una clavija, yo creo que más de uno, una clavija para un toma corriente lo hace en un sitio a oscuras, ¿sí? Entonces eso no es tanto el tema más que todo va en el desarrollo de la tarea, ¿sí? Cuando estamos trabajando la madera, ahí es donde vamos a tener problemas. ¿Sí me hago entender? También, Es una pregunta. Ahí también se pueden de pronto meter a largo o mediano plazo, digamos, deficiencias visuales. la pérdida de la visión, Sí. Pues no completa, pero sí, digamos, se puede tener deficiencias, ¿no? Digamos, al forzar la vista, al mirar, digamos, sí. o sea, al realizar una actividad con poca iluminación. Por eso, estamos mirando qué posibles cosas, pero sí, eso que dices también, puede haber pérdida visual. Pero entonces, en el momento que usted pierda la visión, tienen que justificarlo de que es solo del trabajo, ¿sí? Cuando uno tiene pérdida de visión y puede hacer factores en la casa y factores en el trabajo, si usted tiene factores en la casa ya perdió, porque no se lo toman como una enfermedad también. profesional, ¿ya? Pero sí puede haber una pérdida También visual. ellos pueden llegar. Pero sí puede haber una enfermedad laboral. ¿Por qué razón también? Por lo del polvo, la absorción del polvo, de ese polvillo también. Porque ahí, como Sí, bien lo decía, Ingrid. eso era muy cerrado, no tenía Sí, Ingrid. pues Sí, suficientes caretas pero para no, los trabajadores. a ver, ese es otro factor de riesgo, ¿sí? Estoy haciendo el análisis con un factor para que ustedes terminen de hacer el trabajo con los otros factores. ¿Sí me entienden? Porque no les puedo desarrollar todo el trabajo, ¿ya? Es para que ustedes entiendan qué era lo que yo les quería que se pusieran a hacer. Bueno, listo. O Entonces, sea, qué pena, una pregunta. O sea, ahí lo que más o menos tenemos que hacer es según cada matriz es clasificarlo por riesgo físico, riesgo químico, riesgo biológico, más o menos. no, O sea que, no, déjame, yo termino el trabajo, el ejercicio y ahí seguimos. ¿Listo? Pero esa podría ser una idea, ¿sí? Es más, parte del ejercicio, ese es un ejercicio compuesto de varias partes, ¿sí? El que yo les di acá en el trabajo, ¿sí? Si uno lo lee todo, dice que primero hay un tema de un accidente de trabajo, están las condiciones, sí, las condiciones del área de trabajo, y de ahí tengo que identificar los peligros y ahí, o sea, los factores de riesgo, y ahí tendría que, ¿qué es lo que tengo, lo que me acabas de decir?
identificar cuáles son de tema físico, cuáles son químicos, cuáles son biológicos, todo eso. Este trabajo se da para todo eso, ¿sí? Pero yo no lo quiero que se vayan. Pues bueno, parte de la tarea era que ustedes identificaran los factores de riesgo y sobre esos hicieran el análisis y sacaran el riesgo que puede ocasionar cada factor de riesgo. Es eso. Entonces, sigamos. Vamos con lesiones en miembros superiores. ¿Qué más era otra cosa que les iba a meter acá que me hicieron perder la pérdida visual? De acuerdo. Ya voy en eso, Karen. A ver. Lesiones en miembros superiores. Bueno. Aplastamientos. ¿Cómo? Pues cuando yo estoy martillando, ¿sí? Pues por eso está todo en lesiones en miembros superiores. ¿Listo? Lo que son cortadas y aplastamientos. ¿Listo? Puede que no haya solamente cortadas. También puedo, con una sierra puedo perder una falange, ¿cierto? ¿Eso cómo se llama? Bueno, dejémoslo como pérdida de partes. ¿Ya? De miembros superiores. De miembros. Si yo puse mal el brazo, me corta el brazo. Si yo puse mal la mano, me puede cortar la mano. Y si se me alcanzó a ir un dedo, puede cortarme el dedo completo o una falange. Entonces, vean el riesgo. Ahora sí, con esta información que les estoy dando de ese análisis que hicimos del caso, vamos ahora sí a aplicar la matriz. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Ya les pongo la matriz acá para que ustedes sigan entendiendo a dónde vamos. Profe, una pregunta. Profe, ¿esto es para hacerlo ahorita en clase o es para esta semana? No, a ver, eso es lo otro que no les he dicho. Como veo que sí trabajaron, ¿sí? Entonces, pero igual no entendieron cómo viene el trabajo, les voy a dar una semana más y les vamos a meter lo de la GTC 45. ¿Listo? O sea que aquellas personas que alcanzaron a entregar, si quieren corregirlo, pueden corregir el trabajo. ¿Ok? Bueno. Listo, sigo acá. Profe, esto a mí no me llega por Classroom porque ¿Cómo? a mí no me llegan los trabajos, por lo menos usted subió un trabajo esta semana, ¿cierto? Por Classroom. Sí. A mí no me llegó. Porque tiene que inscribirse en No la me clase. Sí. Tiene que el ingresar el profesor código, envió tiene que ingresar el código que el profesor envió al grupo. los pantallas, esos que le... Bueno, pero ahorita... Para poder entrar a la clase. Bueno, por eso, no se preocupen. Hoy volvemos a mandar las contraseñas para que las personas que no han ingresado al Classroom puedan hacer esa gestión, ¿listo? Si necesitan información de cómo ingresar al Classroom, en los videos de la primera clase, en los videos de la primera clase que yo tengo en mi canal de YouTube está, ¿listo? O nos pueden preguntar. O les puede preguntar a sus compañeros. Muy bien. Es que yo no pude estar en la primera clase porque No, por eso te digo, ellos no te tenía pueden celular. ellos te pueden orientar, o está el video subido en YouTube en mi canal. Mi canal es Miguel Mauricio Baracaldo López, el nombre completo mío. Me busca en YouTube y ahí aparece. ¿Listo? Bueno. Y me da clic en la campanita y todo para saber quién me sigue. Activar notificación. Esa cosa. Muy bien. Entonces, aquí estamos con... Habíamos visto cuál es la más, digamos, la consecuencia más grave. Una cortada, una pérdida de la parte de un miembro miembro superior,
Puede ser una falange hasta el brazo o un aplastamiento. El aplastamiento se da cuando yo estoy martillando, ¿no? Cuando yo martillo con puntillas, si no tengo buena iluminación, créame que me voy a terminar de dar en un dedo. Entonces todo ese tipo de cosas pueden suceder. Esas son las que yo puse ahí como las más comunes y de pronto las más peligrosas. Para mí la consecuencia más grave es pérdida de partes, pérdida de miembros. ¿Listo? Esta la tomo como algo muy catastrófico. Entonces miro la consecuencia. Eso es perder un miembro. ¿Es ligeramente dañino? ¿Es dañino o es extremadamente dañino? Extremadamente dañino. ¿Seguro? Extremadamente dañino, yo lo asociaría. No, profe. Puede ser No, dañino, profe. Es dañino, profe, es dañino. ¿Por qué razón? Porque cuando es extremadamente dañino es cuando la persona muere, la persona fallece. Mire, aquí está. Es Por eso, nada más dañino. ustedes no han visto el material, ¿cierto? Porque ahí lo dice, en el material lo dice. Bueno, ¿y por qué le digo que lo dice? Porque les voy a compartir lo que estoy viendo acá. Sí, profe, ahí en el material dice todo en la diapositiva. Mire, si están viendo la diapositiva, ahorita sale la diapositiva que yo subí. Dice, los criterios de elección del nivel de consecuencias son extremadamente dañino, amputaciones, que es lo que estamos hablando, fracturas mayores, lesiones fatales. O sea, un muerto, una fractura, pero que sea más de 6 meses de recuperación, ¿sí? O hasta 6 meses. Y amputaciones, la pérdida de una parte del miembro. De una parte del cuerpo. Entonces, teniendo en eso sí, quien dijo que era extremadamente dañino, sí tenía toda la razón. Ahí sí dice yo, ¿no? Karen. Sí, yo lo dije, profesor. Bueno, eso está bien, Karen. Yo también lo dije. Eso es lógico. Bueno, eso está bien, que le pongan lógica a la cosa. Entonces, acá ya sacamos que, vamos a anotar, vamos a sacar. Estamos sacando que es extremadamente dañino. ¿Por qué? Porque hablamos de amputaciones. ¿Ya? ¿Y qué son estas? Estas de acá. Entonces yo tengo que tener en cuenta cuál va a ser mi mayor pérdida, ¿sí? Tengo que visualizar cuál va a ser mi mayor pérdida o cuál va a ser mi mayor lesión ahí, ¿ya? Ahora vamos con lo segundo. Probabilidad. Estamos hablando que es un trabajo que se realiza todos los días, pero no sé, volvamos a consultar el otro. Para el tema de probabilidad son probabilidad alta, media y baja. En probabilidad alta dice que el daño ocurrirá siempre o casi siempre. Entonces, digamos, si no tengo mucha iluminación, posiblemente tenga lesiones de machucones, de cortadas, por lo mínimo 1 o 2 veces a la semana. Eso es una probabilidad alta. En la probabilidad media, el daño ocurrirá en algunas ocasiones. Entonces estamos hablando que puede ocurrir una vez al mes. Y en probabilidad baja, el daño ocurrirá raras veces. Podemos decir que ocurrirá una media. Yo diría que es una probabilidad media, porque igual en todo caso la persona que está haciendo el trabajo está concentradita, ¿cierto? Entonces le metemos acá probabilidad media. Nos vamos acá. Entonces tenemos probabilidad media. Esta era la parte más fácil. Este es el más sencillo de todos. Entonces tenemos la probabilidad. Entonces tenemos una probabilidad media, ¿cierto? Y nos dio extremadamente dañino. ¿Qué nos dio? Un riesgo importante.
¿Listo? Eso es lo que nos da ese primer factor de riesgo que está en la narración. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? Sí, profe. Eso es la evaluación de eso. Ahora, vamos con el segundo método. El segundo método es un poquito más complejo. Bueno, entonces ahí nos salió una evaluación que dice importante. Entonces, esto es lo que nos salió como concepto al final. Después de esto, ese fue el análisis, ¿no? Entonces, esta es la conclusión. Importante, no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Si el riesgo corresponde a un trabajo que está realizando, deben acometerse acciones con carácter urgente. O sea, ¿qué está diciendo? Intervenga rápido, pero no dijeron cuándo. Urgente puede ser en estos días, ¿sí? No puede pasar más de una semana, o sea, lo más rápido que pueda. El que es intolerable, ese es que paran la actividad inmediatamente y ya tienen que hacer, ya tienen que hacer las cosas. ¿Listo? Entonces, eso fue la consecuencia. Ok. Ahora vamos con el método simplificado. Profe, ¿y eso lo podemos hacer ahí en PowerPoint? ¿Cómo? Nosotros ese trabajo lo podemos hacer ahí en PowerPoint. ¿Ustedes lo quieren hacer en PowerPoint? ¿Y para qué si el trabajo es en Word? No, que pregunto. En Word. Bueno, entonces ya tenemos el análisis anterior, pero igual copiemos esta parte. ¿Listo? Esta partecita no es. Para que veamos el análisis que tenemos hasta el momento. ¿Listo? ¿Cuál es la fórmula de este método? Primero tenemos que... Nivel de riesgo por el nivel de probabilidad. Por la Es consecuencia. igual al nivel de probabilidad por la consecuencia. No, este saca una fórmula así. Nivel de probabilidad ¿Ese es el método igual... simplificado? Sí, este es el método simplificado. Igual al nivel de exposición por nivel ¿de qué? De eficiencia. De deficiencia. Muy bien. Y nos da otra fórmula. El nivel de riesgo es igual a el nivel de probabilidad, que ya lo calculé, por por el nivel de consecuencia. Entonces, como vemos, ya nos variaron ahí el tema, ¿cierto? Pero como ya hicimos un análisis de acuerdo al anterior, pues aquí vamos a empezar a analizar varios aspectos. Listo. El primero, nos dan una tabla. Que esa cosa no se quiere dejar, ahora sí. Nos dan una tablita inicial. Pegue el bueno, nos dan otra tablita inicial para que podamos hallar primero el uno y después el otro.
Y por último nos dan una primera matriz. Yo tengo que tener en cuenta esa primera matriz. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí nomás vamos a hallar la primera parte. Entiendan que vamos a hallar el nivel de probabilidad. Entonces, tenemos... Esto lo dejamos acá, quieto ahí. Esto lo dejamos para poder seleccionar ahorita las cosas. Listo. Vamos a hallar. Tenemos, vámonos con la deficiencia, ¿no? ¿Qué es la deficiencia? La deficiencia es los controles, la eficiencia de los controles. Cuando yo hablo de que hay deficiencia, hablo de que los controles que tiene el sitio de trabajo no son buenos o no hay, ¿sí? Cuando hay deficiencia, no hay o no son buenos los controles. Cuando no la hay, es que no hay que hacer nada, estamos cumpliendo. Entonces ahí están los tres. Muy deficiente, o sea, no hay controles, ¿sí? Para el riesgo que se ha encontrado. Es deficiente, o sea que sí tienen controles, pero de pronto esos controles no son los apropiados. Suficientes. Exacto, no son suficientes para poder evitar que haya un accidente de trabajo o que se genere una enfermedad profesional, ¿ya? Y el otro es mejorable. Sí hay controles, ¿sí? Y hacen que se disminuya mucho el riesgo, pero de pronto aquí es donde vemos que el suceso, digamos, sí, el suceso repentino ocurre una vez cada 10 años, cada 20 años, ¿sí? Entonces se deja ese, ¿ya? En cierta forma la probabilidad, hay digamos que el tema de probabilidad aquí ya lo están tomando como un factor matemático, pero la probabilidad aquí también, en cierta forma, a veces las cosas tienen que ocurrir porque tienen que ocurrir, ¿ya? Bueno, estábamos viendo que los controles que tenemos con respecto a iluminación estaban, ¿cómo estaban? ¿Están muy deficientes, están deficientes o están mejorables? Vimos que aquí estaba entre 70 y 120 lux, ¿cierto? Lo que necesitamos ahí son 500 lux. O sea, sí hay iluminación, pero no está del todo Deficiente, profe. estaríamos en un deficiente. Ahora, la frecuencia, el nivel de exposición. Entonces, ¿qué tanto me estoy exponiendo a eso? Todos los días, ¿sí? Entonces hay una que es continuamente, que son todos los días, a toda hora. Otra que es frecuente, que son algunas veces, varias veces en la jornada laboral. Otra que es ocasional, que es muy de vez en cuando, y otra que es casi nunca, ¿ya? Esa es esporádica. ¿Cuál sería el nivel de exposición ahí? Continuada. Muy bien, continuada. Seguimos con el tema. Entonces vimos que es continuada. ¿Qué riesgo? Perdón, esta cosa me quiere volver loco ahorita. ¿Qué nivel de exposición nos dio? Muy alto. ¿Ya? Nos dio el nivel de exposición más alto que hay. Entonces aquí vamos a colocar muy alto. Y se acabó esa primera parte. Ya saqué. ¿Listo? Seguimos. Como esos son varios. Voy por... Ahora, ¿por cuál voy? Por la de oro. El nivel de riesgo.
El nivel de riesgo, ¿cómo lo saco? Ah, bueno, aquí hay una cosa que muy alta indica es esto. Una se lo dejo ahí en la diapositiva. Dice que muy alta es situación deficiente con exposición continuada o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. O sea que van a haber personas que se están cortando, de vez en cuando pueden perder un dedo, cosas así. ¿Listo? Bueno, seguimos. Ahora el nivel de consecuencia. ¿Y qué pasó? Eso. Entonces acá tenemos 4 niveles de consecuencia. El leve, que son pequeñas heridas o lesiones que no requieren hospitalización, como una raspadura, venga, le echamos un poquito de alcohol, de isodina y hágale. Grave, lesiones con incapacidad laboral transitoria, un machucón en la mano me puede generar 5 días de incapacidad. Un tropiezo que me termina en esguince me puede ocasionar, ¿cómo les digo? Me pueden ocasionar también, sí, un esguince. Si yo no me lo cuido, me puede ocasionar también una semana de incapacidad o mínimo 3 días. ¿Ya? Muy graves son lesiones que pueden ser irreparables. ¿Será que perder un dedo o una falange es reparable? No. No, profe. Ah, bueno, entonces Es muy grave la lesión. entonces ahí que tenemos, ya nos dio nuestra última clasificación. Entonces ya con esa información nos vamos a la última matriz de el método simplificado. ¿Listo? Ya tenemos esto. Necesito el cosito acá para... Bueno, entonces dijimos que teníamos una probabilidad muy alta y tenemos una consecuencia muy grave. Nos da esto, grave e inminente. ¿Entendido hasta dónde llegamos? Sí, profe. Entonces, ¿a qué llegamos? Al nivel, al último, ¿no? Profe, una preguntita. O sea que todo este proceso se hace igual para lo que es ventilación, para lo que es todo lo que, o sea, todas las falencias que tiene la empresa, o sea, lo que usted nos puso. Sí, señorita. O sea, mínimo tenían que haber sacado 3, ahí creo que están narradas claramente 3 factores de riesgo y eso había que hacerle. Sí, había que hacer eso. 3 tipos de riesgos Sí, que hubieran en el... Compararlas las 3. Ujú. Bueno, entonces sigamos, nivel de riesgo es igual al nivel de probabilidad por el nivel de la consecuencia y esto nos dio muy grave. ¿Y qué quiere decir muy grave? Fácil. Que pueden ser pérdidas irreparables. Nos salió grave e inminente. ¿Qué nos dio? Grave e inminente.
Ah, sí, nos dio grave inminente. Eso toca intervenirlo de una vez. Eso es lo que quiere decir eso. Que toca intervenirlo ya. ¿Listo? Entonces dice grave e inminente, parar la actividad. O sea, toca parar la actividad en seco hasta que no se corrija. Corregir y comprobar la eficacia de la corrección. Eso es todo lo que hay que hacer ahí. ¿Sí ven para qué sirven las matrices? Entonces ahí estamos evaluando eso. Ahora, el último método. Profe, y digamos un ejemplo, y en cuestión si hay muerte, ¿hay cómo se cataloga eso? Ya. Si hubiera muerte, igual queda en la última. ¿Por qué? Porque aquí este método me está diciendo que si es mortal, yo lo cojo aquí mortal. Si hubiera muerte y lo ubico en mortal, y como tengo probabilidad muy alta, pues me siga dando grave e inminente. O sea, es una actividad que desde que haya amputaciones o haya muerte, se considera todo grave e inminente. Si ven ustedes ahí, ¿ya? Vean, Bueno, profe. vean solamente la matriz, ¿sí? Entonces yo ubico en mortal si tengo muerte y la probabilidad que me dio calculado de lo anterior y me sale eso. Pero como en este caso no hay muertes, ¿cierto? Entonces lo dejo en grave e inminente, ¿ya? Queda muy grave, pero aún así como tengo una probabilidad muy alta, lo clasifica también en el último nivel de riesgo, en el más alto. ¿Ok? Hay 4 valores del riesgo: tolerable, bajo, medio, alto y grave e inminente en este método. Entonces quedamos en el método William T. Fine. William T. Fine propuso, yo ya les había dicho, que la fórmula era R riesgo es igual eso no así, eso se ve feo. Entonces William T. Fine es igual a la probabilidad, entendamos que la P es probabilidad, La exposición. exacto, P es igual a probabilidad, la E es igual a Exposición. exposición, Y la C, consecuencias. y la C es igual a A consecuencias. Volvamos a analizar el tema según lo que ya hemos retomado de los otros. La probabilidad, ¿qué es? A ver si ya le he cogido la idea. La probabilidad es ¿qué es? El La nivel de que pueda probabilidad ocurrir. es que sí, que pueda ocurrir algún hecho. Exacto. Es como no Un la, suceso. no la opción, es como digamos que el porcentaje de A lo que se expone. la probabilidad es el porcentaje de que se concrete. Sí, es como el porcentaje, no, es como la posibilidad El nivel. de que se concrete voy a dejar ya el término, un AT, para que los que entiendan, y una enfermedad laboral. ¿Ya? Eso es probabilidad. ¿Qué es exposición?
es el tiempo al que está después, no. El nivel de riesgo, ¿no? No, exposición es el tiempo en el que esa persona Se encuentra expuesta a ese tipo de riesgo. Sí, es el tiempo, pero es que expuesta y exposición están como muy ligados. Es el tiempo en que la persona está... Esperen, les busco unos... Es el tiempo en el que una persona se encuentra cerca de algún riesgo, ¿no? O sea, o sea que ese riesgo es muy cercano y se ve todos los días, o sea, está expuesto todos los días. Ya les digo. Profe, que puede provocar accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, ¿no? Ya, mire, eso es como el tiempo en que una Dependiendo persona, del tipo de tareas. en que una persona está predispuesta a ¿Está expuesta a algún peligro? un peligro, exacto. Esa sería la definición. Uy, estoy hablando como brasilero, ya. Todo con M. Sí. Bueno, y la consecuencia es el daño, ¿sí? En sí, la consecuencia es el daño, ¿ya? ¿Qué daño es? Un daño leve, medio o alto. ¿Entienden? No, y es los mismos conceptos para cada uno de los sistemas que hemos visto. Lo que pasa es que, por lo menos en el binario simplificado, solamente dijeron, para mí riesgo se da por la probabilidad y la consecuencia. Ya no más. Para el método simplificado, dijeron no, la probabilidad toca calcularla, es parte de la ecuación, hay que calcularla. Y esta se da por el nivel de deficiencia, por el nivel de exposición. Entonces, como ya sabemos, el nivel de exposición es el tiempo que una persona está predispuesta a un peligro. Y el nivel de deficiencia es la falta de, o sea, la deficiencia es como la falta de controles para controlar, no, para intervenir un riesgo, ¿ya? Esa sería la última, pero no les voy a meter todas las definiciones acá. Solamente estoy metiendo las de este concepto, las de este método ahorita, ¿sí? Para que ustedes lo tengan claro. ¿Qué más nos falta aquí? Nos falta meter la información también. Vamos a meter la información. Listo, estamos acá. Este va a salir más pequeñito. ¡Tin! ¿Ya? Ahí salió. Esa es toda la información que necesitamos para el Boolean Define. ¿Ok? Entonces, dupliquemos acá. Entonces voy a tener una primera tabla, que en este caso va a ser la de la probabilidad. ¿Listo? Aquí, ¿qué probabilidad voy a usar? Estamos hablando de que está desde unos valores desde 0.1 hasta 10, ¿ya? ¿Ustedes creen que el resultado más probable y esperado, o sea, que una persona pierda una falange, es lo más probable y lo más esperado? Es completamente posible, pero no será nada extraño. Sería una secuencia o coincidencia rara, pero posible, ha ocurrido. Coincidencia muy rara, pero se sabe que ha ocurrido. Coincidencia extremadamente remota, pero concebible. Y coincidencia prácticamente imposible, jamás ha ocurrido. ¿Qué puntuación le darían ustedes a probabilidad? 0.1. ¿Por qué esa tan bajita? ¿Y quién me dijo eso? Porque pues ahí como se ve en la tabla,
quiere decir de que, digamos, la más grave es la de más bajito número No, y la de... no, la de más bajito número No, la es más la más bajita es bajita. la que puede que no vaya a ocurrir. Exacto, es eso. Entonces, yo corrigiendo, creo que fue Valentina, ¿cierto? Para mí, yo lo puedo clasificar en estos dos valores, entre 6, 3 o 6. Es completamente posible, no sería nada extraño, o sería una secuencia o coincidencia rara, pero posible. O sea, estamos hablando de la consecuencia más grave, que es perder una falange, un dedo o una mano o una extremidad, ¿ya? Entonces, ¿qué podía hacer? ¿Eso sería una coincidencia? No. Sí podía ser posible y no sería extraño. ¿Por qué? Pero no es una cosa que ocurra todos los días, es lo que quiere decir eso. Es completamente posible, o sea, está dentro de las posibilidades. No será nada extraño, o sea, si ocurre no es una cosa que, ay no, es que acá nunca había ocurrido eso. No, sí, lastimosamente ocurre frecuentemente. Mire, fulanito ya perdió 2 dedos, él perdió uno y llevan 10 años cada uno trabajando acá, ¿ya? Entonces, Sí, porque sería, pues yo, por mí sería 6, porque pues por las condiciones en que está la carpintería. yo también digo lo mismo. Pero de que sea el resultado más probable y esperado tampoco es un resultado, porque ellos ya llevan 11 años de trabajo y no han dicho que se han quitado extremidades. ¿Ya? Si ustedes leyeron todo el texto, ahí no dice que ellos hayan perdido extremidades, ¿o sí? No, pero no, hablaba era que hubo un pequeño accidente, pero no hablaba Por, de que habían perdido extremidades. por orden de aseo. Exacto. Y también, ¿por qué por orden de aseo? Pues porque no se ve la iluminación es una la iluminación es una parte muy importante. Si usted tampoco ve bien en el área, pues se puede tropezar, ¿no? Entonces también ocurre eso. Entonces dejémoslo en 6. Ok. Sigamos con las otras. ¿Qué nos sigue? Después de la probabilidad, sigue la exposición. Entonces en la exposición aquí vamos a listo. En exposición, ¿qué podemos poner? Tenemos continuamente, muchas veces al día, frecuentemente, aproximadamente una vez al día, ocasionalmente, de una vez a la semana o a una vez al mes, irregularmente, de una vez al mes a una vez al año, raramente, cada bastantes años, remotamente, no se sabe que haya ocurrido, pero no se descarta, y coincidencia prácticamente imposible, jamás ha ocurrido. ¿Cuál ustedes creen que puede suceder según esas definiciones? Yo diría que posiblemente sería irregularmente, de una vez al mes a una vez al año, porque igual no ha habido casos muy seguidos, ¿cierto? Pongámoslo así. O raramente, que nunca ha ocurrido, o sea, según la lectura, no ha habido pérdidas de extremidades ni nada por el estilo. O sea, esa iluminación no ha ocurrido, no ha dejado algo tan grave por mucho tiempo. Listo. Por último, entonces seguimos con el último. Bueno, el último era la consecuencia.
¿Qué consecuencias nos ha dado? Puede ocasionar daños con baja, lesiones con baja. ¿Qué son lesiones con baja? ¿Qué son lesiones con baja? Con incapacidad. Muy bien. Lesiones graves, invalidez permanente o daños entre esos valores. Muerte, daños entre esos otros valores. Varias muertes y daños entre esos valores. Y catástrofe, numerosas muertes. Estamos hablando que aquí ya nos metieron mucho más. Catástrofe es que puede haber, digamos, 20 muertos, 30 muertos. Varias muertes es que pueden morir entre 2 a 10 personas. Y muerte indica una, o sea, puede ocasionarse la muerte de alguien. Las lesiones graves, invalidez permanente o daños. Para mí entraría, pues por lo que estamos viendo, de que se puede ocasionar el trabajo de carpintería podría tener esa, por todos los factores de riesgo que tiene, podría generarse, estamos analizando, sí, que trabaja con maquinaria de corte y todo eso, entonces puede tener lesiones graves, ¿no? Y aquí lo tomaríamos como un 15. Ahora, hallemos el resultado. ¿Cuánto nos dio? Dijimos en la primera 6. Entonces listo, entonces dijimos que la probabilidad era igual a 6. La otra, la exposición era igual a 1. Y la última, que es la consecuencia, igual a 15. Entonces hallamos que el riesgo es igual a 6 por 1 por 15. ¿Listo? ¿Cuánto me da eso? 90. El riesgo me dio igual a 90. Ahora, sobre eso voy y comparo en esto. Ese resultado que me dio lo comparo con esta tabla. Ya, ahí la tengo. Entonces, ¿dónde puedo clasificar ese valor? Me da un riesgo notable. ¿Sí ven? El riesgo es igual a riesgo notable. Y una consecuencia urgente. Entonces, ¿qué me dice? Me dice hasta qué tengo que hacer. Si eso me dio un riesgo notable, hay que hacer una corrección urgente. ¿De cuánto? Pues ahí sí, en la corrección urgente, si ve que ahí dan detener actividad, corrección inmediata, corrección urgente, debe corregirse y no necesario. Entonces, en detener actividad, tengo que, así le vaya a hacer la corrección ya, tengo que detener inmediatamente la actividad. O sea, no puedo seguir haciendo la actividad. Es la actuación frente a ese riesgo. La actuación es el comportamiento que yo debo tener ante ese riesgo. Entonces, el segundo me dice corrección inmediata. Si estamos hablando de corrección inmediata, es corrección ya. La que es corrección urgente me está diciendo que hay que corregir lo más antes posible, pero no he dicho cuándo. Puedo durar unos días, unas semanas,
máximo un mes haciendo eso. Y en debe corregirse, claro, yo lo puedo corregir, si no es dentro de un mes, 2 meses, cuando haya la posibilidad y la plata, ¿ya? Desde que no se genere ¿qué? Una consecuencia más grave, todo puede seguir ahí y todo se puede corregir, pero se le da tiempo. Eso es todo. Ya con eso, que ya hicimos las tres, ¿qué había que hacer? Ustedes podían, digamos que, colocar en una tabla los resultados, ¿ya? Yo le puedo insertar la tabla. Entonces acá puedo colocar yo, ¿qué le digo yo? Estamos hablando del riesgo, ¿no? Aquí falta otra cosa. Etapa, profe, puede ser. No, Etapa, peligros, riesgos, factores de riesgo. binario simplificado. Ese es el método, el simplificado, dejémoslo así nomás. Y acá el William T. Fine. ¿Sí? Entonces yo podría haber hecho una tabla al final para determinar, porque esa es la última parte del trabajo. Díganme ustedes cuál es el método más eficaz entre los tres que estamos hablando. ¿Sí? Para mí el William Fine. Exacto. Entonces, ¿por qué el William T. Fine? Entonces, por lo menos acá puedo colocar los resultados. Este me dio en riesgo, el de arriba, ¿no? Este me dio riesgo importante. Este me dio grave e inminente o inminente. ¿Sí es así? Y este me dio riesgo notable. ¿Ya? Esos son los resultados que cada uno me dio. ¿Qué controles me dice cada quien que debo aplicar? Por lo menos este decía que debe terminarse ¿qué? Que el riesgo no, que no se debe hacer trabajo, no hay actividad hasta que no se corrija, que no se disminuya el riesgo. ¿Listo? Grave e inminente. Este también me dice algo así. Parar la actividad. Parar la actividad y corregir. Y este me dice corrección urgente. ¿Listo? Entonces ahí voy llenando. Y al final, entonces acá pongo, después de que le haya colocado de pronto esos ítems, de pronto yo digo, bueno, acá ustedes pueden colocar, digamos, su apreciación. Este es muy inexacto. Este tiene un componente de más cálculo. Pero igual sigue siendo inexacto.
Es un ejemplo, ¿sí? ¿Sí me han entendido hasta ahí? Aló. Sí, profe. Entonces, eso era lo que tenían que hacer, ¿ya? Voy a borrar esta tablita porque si no les dejo hecho todo. Ahí van y terminan colocándome lo que yo coloqué. No, la idea es que ustedes den su propia opinión, ¿sí? Porque es inexacto. Yo ahí lo tengo como muy... no muy específico, ¿cierto? Bueno, una preguntita. ¿Ustedes a qué horas empiezan clase con Edgar? A la 1, profe. Ay, verdad, siguen es conmigo. Entonces 7 a 8, 8 a 9. Ya sigue el descanso. Sí, el descanso es a las 9:30, ¿cierto? 9:15. No, 9:30. O a las 9, no sé. 9:30 y entran a las... ¿Y entran a las 10? No. No es a las No, profe, es a las 9 para hasta las 9:30. Son 20 minutos. Pero bueno, yo les Son voy a dar... media hora. Les voy a dar media horita, ¿listo? Ya, ahí terminamos, ¿ok? Bueno, profe. Bueno, pregunta. Ya ahora sí que vieron todo. ¿Está muy difícil el trabajo? No, profe. No, profe, era Ya nos bien explicó mejor. entender la explicación. Yo lo hice así, pero diferente. Ah, pero entonces sí tienes la idea, María José. Más o menos. Ah, bueno. Para que veas que no es difícil. Yo ¿no? lo hice similar. ¿Cómo? Brady. ¿Qué me dijiste, Brady? Porfa. Pues casi así, pero pues diferente la metodología. Lo importante es que los resultados les hayan dado parecidos. O sea, profe, lo único que hay que hacer es la tabla y... Pero van a trabajar con los demás riesgos que encuentran en el ejercicio. Ya. Profe, yo lo hice, pero entonces yo agregué varios factores. Por eso Ya es que agregué, bueno, todos de una vez, lo que es ventilación, iluminación, todo eso, Exacto. los agregué de una vez. no, lo que yo estoy haciendo ahí es un ejercicio, es el ejercicio de un solo factor. Ustedes tienen que coger y encontrar todos los factores y sobre eso hacer el análisis. Profe, o sea, tablas, ¿sí? son como tres tablas, ¿sí? Más o menos, sí, son como Tres tablas por cada esto. Ay, profe, Factor. por cada factor. Más o menos. No, 3 tablas por cada... Profe, se Espere, está viendo la tabla. Y le dicen a uno si hay que corregir algo o algo así para hacer la corrección. pero con respecto a lo que les acabo de decir, Ingrid, ¿tú no has visto si tienes o no, si tú requieres o no requieres? Señor, Que si con lo que yo te acabo de hacer acá en clase y ya sabes lo que ya hiciste, tú no sabes si de verdad necesitas corregir algo. Profe, pues yo le iba a decir lo mismo, porque yo tengo unas dudas, porque yo lo hice parecido, pero muy diferente. O sea, no sé cómo explicarle. Lo hice en tablas diferentes, el proceso lo hice muy diferente. Es que la forma, a ver, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que las fórmulas son las fórmulas, ¿cierto? Yo tuve que haber consultado las tablas, haber mirado los valores, haber cruzado, no importa que usted les dio tolerable o lo que ustedes quieran haberle puesto al riesgo, ¿sí? Lo importante es que se vea el desempeño que yo acabo de hacer. Hice para el método binario simplificado este procedimiento, para el método simplificado hice este otro y para el método William T. Fine hice este otro, ¿ya? Entonces, obviamente debo dejar registrado cómo fue que calculé esos valores y al final hago una tabla explicando al final, después de – vamos a ponerlo más facilito. No van a ser 3 tablas por cada factor, sino que van a ser 3 tablas por cada factor. ¿Ya? Entonces, obviamente debo dejar registrado cómo fue que calculé esos valores y al final hago una tabla explicando al final después de vamos a ponerlo más facilito. No van a ser 3 tablas por cada factor, sino que van a ser
Si salen 10 factores de riesgo, no lo hagan sobre 10 factores de riesgo. Vamos a dejar máximo 3 factores de riesgo. Yo sé que ahí, como mínimo, en ese trabajo hay 3 identificables. Háganlo sobre esos 3, ¿ya? Y al final me van a hacer esa comparación que les hice, que es la última tabla que les hice acá en clase. Ahí, pero con sus palabras. No quiero ver expresiones repetidas mías ahí, ¿sí? Igual ahí no lo hice exacto, no lo hice bien como si yo lo fuera a redactar para un trabajo. Lo hice rapidito. ¿Por qué? Porque para que ustedes se guíen voy a subir este ejercicio que acabo de hacer aquí en clase. Esa diapositiva la voy a subir al Classroom para que ustedes se guíen si de pronto necesitan otra vez mirar cómo fue que se hizo eso. ¿Listo? Igual queda el video. ¿Entendido? Sí, Profe, me una parece pregunta. bueno. Bueno, dime, Brady. Profe, ¿usted cómo maneja la metodología de las calificaciones de los trabajos? O sea, ¿entrega las notas a final del semestre o cómo? Al final de la clase, al final del corte. Bueno, este semestre tiene 2 cortes, ¿sí? El primer corte son 2 materias y el segundo corte son otras 2 materias, ¿sí? Ya cuando yo termino clase, entrego notas. Pero si tú subes los trabajos al Classroom, pues ahí vas a ver de una vez la nota que te estoy poniendo del trabajo. Profe, pero yo las he enviado y no tengo nota ni nada. Todavía no me he puesto a calificar. Estoy esperando Ah, ok. trabajos. ¿Ya? Estoy esperando que hayan bastantes trabajitos porque por lo menos todos los trabajos individuales les saco promedio. Sumo las notas, ahí pueden estar las individuales y las sumo, y si son 3 o 4 trabajos, las sumo y las divido por 4 y saco la nota. ¿Ya? Bueno, Profe, por ejemplo, como yo ya pues envié de lo que entendí, envié, ¿sí? sí. Entonces, por ejemplo, para la corrección, coloco en el pie de página corrección de las matrices de riesgo, o como para que usted tenga en cuenta y no se quede por el primer trabajo que le envié, sino por este que ya pues entendí un poquito más y ya está más corregido. No, porque él admite que usted suba de nuevo todas las veces Lo el puedes trabajo. anular. Lo puede anular y lo puede volver a subir. Y ya, ese es el último. Ah, ok, profe, gracias. Listo, no hay problema. Bueno, vamos a descanso. Nos vemos a las 9:45. ¿Ok? Bueno, chao. Sí, profe, gracias.